¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esotérico Espiritual, la de Jumbo. Mi nombre es Cedar. Recuerden que nos encontramos en José Miquel Quintana 44, en Esplugues de Llobregat, a un costado del líder de la Sardana. En esta ocasión, Si no sabes cómo no hables de, tenemos con nosotros a Carolina, ¿vale? Es una persona súper especial que tiene mucho que compartir con nosotros. Entonces, Caro, porfa, preséntate. Muy buenos días a todos, o tardes o noches, dependiendo de donde estén y Sí, cuando sí. nos escuchen. Soy Ana Carolina Guevara Sanabria. Me gusta presentarme con todos mis nombres y apellidos porque creo que es nuestro código con el que encarnamos aquí en la tierra. Entonces, por eso me gusta presentarme así. Quienes me conocen saben que soy sabiduría del corazón y así también me reconozco. Creo que vine a la tierra a ser puente entre el cielo y la tierra y a traer ese amor que todos somos y es la esencia que todos somos al servicio de la vida. Me gusta reconocer que esa bendición hace parte de lo que entrego, de lo que doy, de lo que siembro en cada una de mis relaciones, pero eso no quiere decir que no sea humana. Entonces, obviamente, tengo un ego y un ego que está aprendiendo a reconocerse y a tomar conciencia de sí mismo para ir evolucionando en cada una de las situaciones que se me van presentando. Esa soy yo y en eso estoy. Muy bien, perfecto. Vale, Caro, mira, vamos a hablar un poco de Caro en su infancia, ¿sabes? O sea, Ok, ¿cómo fue tu infancia? bien. Lo que te puedo decir es que yo crecí en una familia colombiana. Mi papá es del interior del país, en Colombia, de la zona andina de Bogotá. Mi mamá es de la costa Caribe colombiana. Y eso es importante para mí porque son culturas muy distintas, muy diversas. Entonces creo que ahí yo empecé a generar estos puentes entre la diversidad. Em, Fue una infancia en Bogotá. Bogotá era una ciudad, digamos, pequeña en la época en que yo nací. Yo nací hace casi 54 años. En agosto cumplo los 54. Y en esa época, digamos que la infancia era en una ciudad que todavía estaba en crecimiento y, sin embargo era ciudad. Entonces vivía muy entre mi casa y por lo tanto crecí generando mi propio mundo. Yo era muy Sí, creativa desde muy chica. eh, Vivía con mis hermanos, con mis papás. Mi mamá y mi papá trabajaban mucho. Eran personas digamos, éramos clase media, baja y tenían que trabajar para poder darnos educación, alimento, hogar, todo, con necesidades igual. Sin embargo, nosotros nunca nos faltó nada. Mis papás siempre fueron muy trabajadores y siempre se preocupaban por darnos educación. Eso fue algo que siempre retumba como en mí, el edúquense, edúquense, edúquense. Y creo que eso fue un gran regalo que nos dieron ellos. Recuerdo que era muy curiosa, entonces desde muy chiquita me gustaba la naturaleza, exploraba el mundo, creaba cosas. Yo era de las que agarraba cajas de cartón y hacía casas y creaba casitas y personitas dentro de la casa y recortaba revistas y entonces les hacía a las muñecas vestidos y les hacía, les pegaba en las cajas eh, de las propagandas, cositas. Entonces siempre fui muy curiosa y muy de crear hogar. Y creo que eso he sido yo también, ¿sabes? Ahorita que lo converso contigo, me voy dando cuenta también que parte de lo que pasaba conmigo era que yo creaba una manera de armar mundos y de crear hogar. Y quienes me conocen saben que yo creo hogares en todo donde voy creando como ambiente de casita, de familia. Eso fue muy, muy de mi infancia. Crecí en Bogotá, estudié en un colegio católico de unas monjitas que eran muy divertidas porque eran de la costa Caribe colombiana, entonces eran muy bailadoras, les encantaba el baile, les encantaba el arte, eh, muy manuales también, entonces yo aprendí mucha manualidad. Yo fui muy creativa siempre. Tengo cicatriz aquí en la mano, no sé si se alcanza a ver en cámara, pero tengo una cicatriz aquí en la mano por estar haciendo esas casitas de cartón, me corté con una cuchilla. sí. Madre Eh, mía. Era muy creativa, siempre me gustaba el arte, eh, muy manual, siempre estuve alrededor del arte, de crear.
Siento que ese ha sido también uno de los tesoros y de los dones que me regalaron. Siempre estoy pensando nuevas ideas, creando. sí, creando. En medio del ambiente católico, entonces, claro, aprendí una espiritualidad muy católica, muy, muy católica, una mamá muy católica, de ascendencia también muy católica, una familia conservadora, digamos, mi mamá muy estricta, muy disciplinada, mi papá, un hombre que tú lo ves y es un corazón con patas, o sea, anda dando amor a todo el mundo, súper servicial. La familia de mi papá, una familia que viene, digamos, del campo muy cerca a Bogotá, de un pueblito que se llamaba Choachí, mis abuelos. Ellos fueron cuidadores de fincas en su época. Mi papá y mi mamá salieron adelante gracias a su educación, trabajadores, mi papá y mi mamá ambos como muy buenos estudiantes, entonces yo también fui una niña buena estudiante porque valoraba lo que escuchaba de las historias de ellos, ¿sabes? Entonces por eso lo aprendí. Em, eh, entonces fui muy estudiosa y de alguna forma también mi infancia pasó por la sensación de que ser reconocida era valorado, reconocida en eso, en ser inteligente, en hacer las cosas bien. Entonces a mí me reconocieron en el colegio siempre por eso, porque era buena estudiante y competía como por los primeros puestos y me gané una beca en algún momento en el colegio. Sí, sí, Em, y veo que eso fue importante para mí porque marcó también heridas de infancia que hoy en día se han convertido en dones que yo tengo al servicio. Y claro. hablo de heridas porque sé que mucho de lo que aprendí en ese momento con el reconocimiento, con el perfeccionismo, con la sensación de que necesitaba aparecer para que me vieran, para que me quisieran, Ujú, tenía que ver con parte de lo que hoy pongo al servicio de muchas personas. Encajé en un deber ser que era perfecto, iglesia católica, unos papás, buenos estudiantes, un mundo muy diverso y muy distinto. Cuando yo iba a la costa no me sentía parte de allá y cuando estaba en Bogotá tampoco porque mi cultura era muy mezclada. Entonces sí, era, esa diversidad generó en mí como un quiebre de pertenencia y sin embargo las personas que están cerca de mí sé que se sienten que siempre pertenecen porque yo creo que genero ese ambiente de tú puedes ser lo que seas conmigo y yo te ya. voy a aceptar tal cual eres, ¿sabes? Entonces ahí veo cómo esos momentos y esa manera de relacionarme con quienes estaban alrededor fue importante. Eso así como Sí, para sí, sí, iniciar, no, y de es muy algo. grande, digo. Eh, Viviste una etapa muy bonita y que llegaste a realizar y sacarle provecho, ¿sabes? Aquí, en cuestiones en cuanto a la espiritualidad, creo que ya venías preparada, ¿me entiendes? Como para sobresalir o llegar a evolucionar física, mental, porque cuando nosotros tenemos un gran cambio mental o espiritual, se nos ve físicamente, porque optamos por hacer cosas que las harían ya adultos, por así decirlo, en cuanto a tomas de responsabilidades, en cuanto a la creación ya más eh, ya es una creación con responsabilidad, ¿sabes? Y no es tipo de voy a pegar dos palitos y ya es la típica mariposa que no es mariposa, que solamente es, o sea, digo, es muy grande lo que ya está pasando. En cuestión tema adolescencia, ¿cuál fue tu paso? Digo, porque una cosa es tu infancia que te vas conociendo y vas creando, pero en cuestión de adolescencia y todos Yo los creo que para factores mí fue que... un choque importante la adolescencia y creo que fue un momento de quiebre importante en mi vida porque, como te decía, tengo una mamá bien conservadora. Ujú. Eh, en la costa caribe colombiana las mujeres son más machistas que los hombres, te diría. Ok. Ya. Y entonces mi mamá era de las que decía, las mujeres se quedan en la casa, eh, mujeres vírgenes hasta el matrimonio, eh, eh, no puedes salir a ningún lugar público, a un bar o a una discoteca, porque eso es para gente viciosa. Tenía una cantidad de ideas muy, muy fuertes. Entonces yo siento que parte de mi adolescencia fue como muy marcada por el deber ser de mi mamá y como mucha restricción, ¿sabes? eh, mi hermano, mi hermano mayor podía salir a hacer lo que él quisiera porque era hombre, pero nosotras no.
cuando íbamos a la costa era igual. Yo veía que los hombres hacían de todo, pero de todo era de todo. O sea, había mucha libertad para el hombre. Incluso veíamos infidelidades de mis tíos y era como, ¿sabes? Y la mujer era algo como muy restringido, muy de casa, se quedaban calladas, no comentaban ese tipo de situaciones. Además, bueno, en medio de eso también yo estaba en la iglesia católica, yo hacía parte de grupos juveniles de la iglesia católica y eso hacía que fuera como un contraste bastante particular. Estos grupos juveniles tenían una particularidad y era que si bien estaban muy enfocados en el dogma católico, eh, había como un apoyo a la vivencia de la adolescencia. Entonces, se hablaba sin tabú de muchos temas de sexo, se hablaba de las relaciones, de la relación con papá, con mamá, y se tomaba como ejemplo a Jesús, como figura. Y creo que yo en esa época me enamoré mucho de Jesús y de su vida, obviamente desde la perspectiva católica. Sin embargo, el mensaje de Jesús en mí caló muy, muy profundamente, muy profundamente. Yo veo hoy en día a Jesús como Yeshua, el arameo, el hombre que trajo un nivel de conciencia elevado, lo veo muy distinto y logro sentir que desde ese momento empezó a crecer conmigo una relación con él muy, muy íntima, ¿sabes? Espiritualmente. Mm, esa adolescencia para mí fue como el encuentro con el amor. Yo, haciendo parte de estos grupos juveniles, tenía amigos de lazos muy, muy fuertes que aún conservo. Mis primeras relaciones también, algunas medio clandestinas porque como mi mamá era de casas hasta el matrimonio, entonces era como que mi mamá no se dé cuenta que tengo novio. Me encanta, Yo sí. era muy coqueta. Creo que eso lo creció conmigo desde niña buscando como esta aprobación del mundo, entonces yo era súper coqueta, Qué entonces a mí me llegaba, conciencia, o sea. me llegaban amigos y amiguitos y noviecitos, y mi mamá sufría mucho por eso. Eh, eh, pero generé unos vínculos muy, muy fuertes. Yo creo que mi adolescencia fue aprender a generar comunidad, ¿sabes? Eh, ahora mientras te lo voy contando, me acuerdo, anoche tuve un sueño, soñé con ellos, soñé que uno de ellos se casaba. Siempre dirigiendo todo. Sí, 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 sí. Y, y fue una adolescencia llena de amor, de aventuras, de explorar también el vínculo. eh, Apareció mi liderazgo también, como en estos grupos católicos eh, había algunos líderes, pero también cerca de la casa donde yo vivía en ese momento, crearon una nueva iglesia, entonces estaban buscando quién liderara ese grupo y, y ahí fue donde vieron por primera vez mi liderazgo, lo vio un amigo que era el líder, digamos, en ese momento, que era un muchacho que tendría 26 años y yo tendría 14 15 no sé. Bueno, no recuerdo qué diferencia tenemos de edad, pero en ese momento, no, él me lleva 6 años, mentiras, él me lleva 6 años, yo tendría 14 15 él tendría como 21 años. Y él vio en mí el liderazgo y como que me nombraron líder del grupo, era un grupo prejuvenil de chicos de 13 12 y yo tenía como 14 15 y ahí comenzó como un proceso de liderazgo para mí que fue muy relevante. Yo siento que mucho de lo que aprendí ahí como líder lo llevé durante mucho tiempo en mi vida y hacíamos actividades con los chicos, recreativas, hacíamos lo que llamábamos las Pascuas Juveniles en Semana Santa, y yo organizaba mega eventos con estos chicos, pero era la alimentación, los juegos, las dinámicas, cómo llegaban los chicos, cómo los entregábamos a los papás, o sea, era una responsabilidad súper grande para yo tener 15 16 17 estuve ahí como hasta los 18 20 años más o menos en esto. Y luego fui creciendo, luego pasé a manejar, ser parte del grupo de jóvenes de Pastoral Juvenil Bogotá. Y luego Colombia, hicimos un congreso en Pereira y fui parte del equipo que organizó. O sea, hubo un crecimiento súper grande para mí a través de esa experiencia
de aprender a ser líder, a generar comunidades, y creo que eso ha sido un camino de vida que luego he ido capitalizando gracias a todo lo que fui aprendiendo en esas experiencias, ir a campamentos misión, a compartir en la naturaleza con, con gente campesina, con los chicos, dormir en carpas, cocinar en leña, eh, y estar a cargo. Me acuerdo mucho de una reunión en uno de esos campamentos misión que, que, que yo le hablaba a los papás para que les dieran permiso a los chicos y mi papá fue. Y cuando salió me decía, me siento tan orgulloso de ti, ver tan fluidamente cómo hablas con los papás y les das confianza para que manden a sus hijos. Y yo era pequeña, o sea, yo tendría, no sé, 18 19 años, sí. Y, y mi papá muy orgulloso de verme liderando y hablando sin tapujo con los papás y con confianza, y los papás como muy tranquilos porque yo hablaba de esa manera. Y creo que eso fue parte de mi adolescencia. Terminando el colegio, le llamamos en Colombia, la escuela, no sé cómo le llaman en cada lugar, Sí, escuela. yo estaba muy perdida sobre lo que quería estudiar. Ujú. Y estaba perdida porque había un deber ser muy fuerte. Mi mamá quería abogados y médicos, eso decía mi mamá. Yo pasé por, desde niña, por haber querido estudiar medicina, haber querido estudiar abogacía, había querido estudiar arte. Cuando estaba terminando el colegio, yo quería ser socióloga, pero en Bogotá el único lugar donde se podía estudiar sociología era en la Universidad Nacional. Y se conocía que en la Universidad Nacional había guerrilla involucrada. Tú sabes que en Colombia pues hemos tenido esa situación desde hace mucho tiempo. Entonces mi mamá decía, por nada en el mundo vas a estudiar sociología en la Nacional. Entonces yo empecé a buscar qué estudiar, pensé estudiar comunicación social. Mi papá también decía, no, es que la comunicación social la estudian modelitos, entonces como que le bajaba el perfil a la cosa y yo decía, ay, no, y son medio bobas, y yo decía, "Ay, no". Entonces como que buscando, y como yo tenía esta habilidad también con el arte, pensé en estudiar arte y mis papás decían, no, 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 el arte te mueres de hambre. Entonces, finalmente termino estudiando diseño industrial porque les sonaba a ellos como, ah, bueno, es arte, pero tiene industria, entonces es como algo que le va a servir. Era muy nueva la carrera. La verdad es que yo empecé a estudiar esta carrera y yo me sentía lo más lejana al diseño industrial. Me gustaba la parte artística, pero, pero no era la carrera que yo hubiera elegido, la verdad. Siento que ahí no tuve la fuerza para, y bueno, eh, finalmente mis papás me apoyaban. Yo estudié también con un crédito del Estado, el ICETEX, allá en Colombia. Entonces yo decía, bueno, estudio la carrera y después miro cómo me muevo. Mm, pero fue como una época en la que te diría yo, me adapté mucho a, al deber ser de quienes estaban alrededor. Sí. Eh, Estudié en una universidad eh, muy afamada en Colombia, eh, entonces también me encontré con el contraste de las clases sociales, incluso dentro de la universidad. Yo, como te digo, era una familia media baja, de estatus, digamos. Allá había gente de mucho dinero, entonces también para mí fue como un entrar a, a querer adaptarme a eso y a demostrar lo que yo no era. Una época en el que viví mucho contraste, mucho contraste. Mm, Seguía como en los grupos, perdí un semestre por eso, por andar metida en de cuanta cosa, era muy dispersa, muy entusiasta. Hice parte de grupos también que había un grupo que se llamaba Cátedra Galán en la universidad que apoyaba el tema político, entonces también andaba ahí, era como súper entusiasta y proactiva en ese tipo de cosas. Eh, pero cuando pierdo el semestre y ante la situación económica de mi casa, que no era tan buena como para que yo perdiera un semestre, eh, yo decido retirarme de los grupos y enfocarme en la universidad y terminar la universidad. Y fue muy frustrante porque como yo venía de ser buena estudiante en el colegio, entonces fue muy frustrante. Fue quizás una de las primeras grandes frustraciones que yo viví en la vida. La sufrí muchísimo. De hecho, busqué los recursos para que mis papás no tuvieran que pagar la universidad de ellos, sino que los busqué yo misma. Sentía que había una culpa muy grande con eso. Eh, Eso, viví también uno de los duelos más grandes que he vivido, que fue la muerte de un amigo.
eh, y eso marcó también un momento de mucha culpa. Yo me sentí culpable porque fue un chico que yo conocí en el congreso este que te conté nacional que organizábamos con Pastoral Mm, Juvenil. Era muy famoso él le decía Nano, era un chico que era recreacionista, pero además era muy activo y él sufrió un accidente porque le dispararon y quedó parapléjico. Y yo lo conocí cuando ya era parapléjico y cuando lo conocí, él se pegó una enamorada así brutal de mí y yo me hice amiga de él, sin embargo yo no buscaba ninguna relación con él. Y él se enamoraba y buscaba conquistarme y me tocó decirle en algún momento ya como, no más, no me busques de esta manera porque sentía que le estaba haciendo daño. Yo no estaba como muy disponible emocionalmente en ese momento para tener una relación con él. Me encantaba estar con él porque era de verdad un ser humano precioso. Y él se enferma y se enferma muy, muy grave de una infección urinaria que además la agarró cuando estábamos en el Congreso. Yo estuve como pendiente al principio, pero luego, dadas las circunstancias, como que preferí alejarme y, y un año después de eso, eh, él fallece y yo me entero porque la mamá me llama. Y la mamá me hizo sentir súper culpable, diciéndome que él, cuando estaba delirando con fiebre, enfermo, me llamaba. Y entonces y ella me decía como, usted no volvió a aparecer y sin embargo pensé en llamarla para que supiera que mm, él... Entonces eso me hizo sentir culpable súper fuerte. Creo que ahí se ancló en mí una culpa muy, muy fuerte que trabajé durante mucho tiempo luego en mi proceso ya adulta, eh, porque me di cuenta que la culpa fue una emoción que estuvo muy presente desde niña, eh, obviamente por todo el deber ser, por toda la religión católica que yo viví, por las creencias, por los deber ser que aprendí tan fuerte, pero que ahí marcó un hito de dolor muy profundo. Eso fue como esa etapa, te diría, de adolescencia, que fue muy, muy fuerte. ¿Y cómo sales de un dolor tan grande, ya teniendo en cuenta que, o sea, tienes una infancia perfecta, vamos a llamarle perfecta, tienes una adolescencia que venía de la perfección, en donde tienes este choque que vas perdiendo, o sea, digamos, la perfección y que te empiezan a pasar cosas? ¿Cuál es tu primer pensamiento en ese momento? Yo creo que en ese momento no estaba yo muy, me parece la palabra en inglés, pero no en español, eso pasa cuando uno empieza a aprender otro idioma. Consciente es la palabra, consciente. No estaba Ujú. muy consciente de que eso me estaba pasando, ¿sabes? Yo creo que vivimos una ceguera como seres humanos a veces de nuestras propias heridas. En ese momento yo no me di cuenta que me había herido con la muerte de mi amigo. Pasé un duelo muy fuerte, o sea, yo lloré durante un año entero todos los días, te lo juro, lloraba todos los días a Nano. Era una cosa muy, muy fuerte. Eh, yo viví la frustración fuerte de haber perdido el semestre, pero yo no me di cuenta que yo estaba herida en ese momento. Me di cuenta ya mayor. Eh, en ese momento lo viví, o sea, viví mi duelo, lo lloraba, tenía apoyo de mis amigas, ni siquiera fue un apoyo psicológico ni nada de eso, fue como de las personas que estaban alrededor, mis papás, mis amigos, mi hermana, como que me acompañaban en lo que yo sentía, pero yo no tuve ningún apoyo. En esa época no era muy común que uno tuviera coach, psicólogo, Sí, terapia, no sí. había tanta cosa como hay ahora que hay de Te, todo. te Eh, curabas tú solo porque te curabas sí, directo. tú te apapachabas solito y ya ahí Sí, salías para adelante. En ese momento no fui muy consciente. Sin embargo, más adelante en mi vida, o sea, yo digo que yo he vivido como 50 vidas en mi vida, porque yo he sido de todo, o sea, yo he pasado por muchas experiencias. Yo termino la universidad, tenía que pagar mi préstamo de la universidad que te conté que estudié con un préstamo del Estado, entonces yo tenía que trabajar para poder producir, para poder pagar mi préstamo, porque mis papás pues, no se podían hacer cargo de eso. Sin embargo, ellos me ayudaron como muy al principio y yo muy rápidamente conseguí trabajo y empecé a pagar mi crédito. Eh, Empecé trabajando primero, tuve como 3 trabajos en esa época. Trabajé con la universidad con la que yo me gradué, trabajé con una amiga con la que nos graduamos de diseño y teníamos como un emprendimiento y luego conseguí otro trabajo que era en una empresa que diseñaba
fabricaba y exportaba muebles de oficina. Ujú. Y claro, los tres trabajos me servían porque era ingreso, podía pagar mi crédito. También conocí a mi esposo, tuve varios novios, amigos, eso siguió pasando. Me rompen el corazón en algún momento. Mi mejor amiga de la universidad ahí como que me apoyó emocionalmente y conozco a mi esposo, eh, digamos que como al año, año y medio de haberme graduado. No, mentiras, sí, como al año de haber salido de la universidad, pero termino noviándome con él como un poco después. em, y y termino casándome también joven. Empiezo a trabajar, entro en el mundo del trabajo. A los 7 meses de haberme casado, quedo embarazada y quedo embarazada de mellizos. Cuando No, nosotros éramos novios pensábamos, no, nos casábamos y vamos a estudiar afuera, un idioma, a vivir juntos fuera, pero llegaron los hijos muy rápido, entonces todos esos planes se aplazaron, porque debo decir que recuperé ese sueño, estoy viviéndolo ahora a los 50 años. Eh, en ese momento aplazamos el sueño y bueno, como que la vida fue muy vertiginosa en ese sentido porque me casé, tuve 2 hijos de una, y luego vino una tercera. Entonces, la vida se volvió muy lo que me habían dicho que tenía que ser. Entonces, cásate, ten hijos, casa, carro, ese líder. Entonces, muy rápidamente ascendí en cargos de liderazgo dentro de las empresas con las que trabajé, siempre muy activa, siempre como con muchas cosas alrededor. eh, y hubo un momento en el que me sentí perdida. sí. Yo decía, esto es la vida, trabajar como una loca. Ya en ese momento estaba trabajando 16 horas al día, tenía un cargo de liderazgo súper importante, tenía un ingreso muy bueno, pero no veía a mis hijos y mis hijos estaban pequeñitos, tendrían como 4 y 2 años cuando pasó eso. Y yo decía, no puede ser. Un día la señora que cuidaba a, a, a mi hija se la sacó para el terminal de buses en Bogotá. Eso fue una situación así como súper compleja porque en Bogotá se roban niños y fue una cosa que ella no dijo que se la iba a sacar y pensamos que se la había robado. Fue una historia bien, bien Sí, compleja, bien asustadora. Y, y yo dije, aquí algo no está, o sea, trabajar para que pasen estas cosas en mi casa. Ella nos roba unos dólares, pasaron varias situaciones con ella. Entonces yo termino renunciando al trabajo. También en el trabajo tenía una jefe que era una mujer muy resolutiva, muy al resultado, muy mala jefe. O sea, tuvo 8 secretarias mientras yo estuve un año en ese trabajo. sí. Entonces yo decido renunciar y dije, a ver, ¿dónde están las prioridades? A mí, mi hija, la chiquita, le decía mamá a esta señora que nos robó. Entonces yo dije, no, aquí algo se perdió en el camino. Entonces yo decido detenerme. Mi esposo me apoyó. Estábamos en una situación, digamos, compleja también con mi esposo porque pues, yo no le estaba dedicando tiempo a la familia. Entonces estábamos ahí como rozando con él. Decido, decido entonces empezar a, a buscarme, ¿sabes? Como, ok, ¿dónde me perdí? ¿Qué fue lo que pasó en esta historia que me, que me desconectó de quién yo era? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿A dónde se fueron los sueños? Cuando yo estaba en la adolescencia, en los grupos, yo soñaba con generar valor para la gente. Por eso pensé estudiar sociología. Me gustaba el arte se había desaparecido de mi vida. Terminé estudiando un posgrado en marketing y entonces terminé como gerente de mercadeo de una empresa y trabajando para la industria, generando como estrategias para eso y para otros. Y yo decía, ¿y mis sueños? ¿Y a dónde se fueron? Entonces, estuve como un tiempo sabático en esa época. Mi hermano tenía una agencia de publicidad con su esposa y empecé a hacer algunos trabajos con él, pero porque gente que había trabajado conmigo me buscaba y me decía, oye, ¿qué tal si nos desarrollas una estrategia de marketing? Entonces yo le botaba trabajo a mi hermano. Entonces empecé a trabajar con él, trabajé un tiempo con él que fue un tiempo súper lindo, muy creativo, muy expansivo, yo tenía mi tiempo. Sin embargo, yo sentía que no era lo mío. Yo siempre fui muy buena escuchando las necesidades de las personas. Eso siempre fue muy buena. Entonces, claro, era muy buena generando estrategias para llegar a las necesidades de las personas y vendía cosas.
soy muy vendedora también. Entonces, eh, creció mucho la agencia en ese momento. Contrataron personas para que trabajaran en diseño. Incluso remodelamos la oficina, hicimos un espacio súper rico, la pasábamos muy bien con ellos, pero yo todavía no me sentía muy clara ahí. Económicamente no nos iba tan bien, por lo menos a mí no me estaba, claro, después de haber venido de ser líder de una organización con un cargo súper importante, ganarme todo, entonces yo decía, yo necesito generar más recursos también para ayudar a la familia. Y en eso, un cuñado me ofrece un trabajo en el censo de Bogotá. Por eso te digo que yo he hecho muchas vidas en mi vida. Sí. Entonces termino como líder del censo para una zona muy grande de Bogotá para censar como a 1.200.000 personas con un equipo de 200 personas y yo liderando esto con situaciones bien complejas de seguridad. Usábamos, yo no sé si tú te acuerdas de la SPAN, que era como un dispositivo, yo no sé si tú llegaste a esa época, porque tú eres más joven, No. pero era como un dispositivo similar a los celulares, pero que no tenía llamadas, sino que era como un microcomputador, la SPAN. Y Ah, sí, estas, sí, 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 una sí, PAL. Ah, sí. las PAN eran para hacer el censo y entonces nos robaron no sé cuántos equipos de esos allá en la alcaldía. Una vez intentaron drogar a uno de los chicos que estaba haciendo el censo en una zona bien compleja, le llamaban zonas rojas de la ciudad, eh, para robarle el dispositivo. Entonces, nada, atender al chico, llevarlo al hospital para que no desintoxicaran. Bueno, en fin, pasé con unas situaciones bien complejas ahí que aprendí un montón
apareció mi amiga Lili, que es mi amiga, mi mejor amiga de la universidad. Ella se había formado en coaching hacía muchos años Ujú. y ella me dijo, me había contado el coaching antes y a mí me había encantado el coaching que ella estudió y que yo estudié también luego, se llama coaching ontológico. El coaching ontológico es una metodología que trabaja en el aprendizaje del ser. Eh, Te lleva a revisar qué aprendiste tú de ti mismo, de tus relaciones, del mundo, qué aprendiste del lenguaje, qué creencias tienes, desde dónde te paras a mirar el mundo, cómo observas el mundo y cómo generas acciones a partir de ese lugar desde donde tú aprendiste. Eh, Trabaja con tus emociones, qué aprendiste de las emociones, cómo has vivido tus emociones, cómo interpretas el mundo y dado eso, qué emociones vives en tu vida. Trabaja también en el aprendizaje del cuerpo, cómo tu cuerpo aprende también y cómo desde el cuerpo también generamos eh, la vida, lo que somos. Tu cuerpo habla de lo que tú eres. Entonces, eso, eh, ella me lo contó en algún momento y a mí me llamó la atención. Ella decía, tienes que hacer esto. Cuando yo la veía, yo no escuchaba tanto la metodología, yo lo que veía en ella era el brillo de sus ojos y la forma como ella se veía Emoción. feliz, tan plena, tan llena de bienestar. Y yo decía, yo quiero eso que Lili tiene. Entonces, cuando, cuando decido estudiar coaching, fue en ese momento en el que estaba como en plena crisis. Ella llega un día y me ve y me dice, eh, ¿qué pasó, Caro? ¿Qué pasó contigo? Porque me veía perdida, muy perdida. Entonces me dijo, ¿por qué no estudias coaching? Y yo le decía, no, Lili, ahorita no puedo, o sea, no tengo un trabajo estable, estoy en esto. Entonces me dice, yo te ayudo, hazlo. Yo te recibo era en Chile, yo te recibo en Chile, tú vas y haces la formación y yo decía, wow, esto sonaba muy grande. Yo nunca había salido a estudiar de Colombia. Yo llego y le cuento a mi esposo y mi esposo dice, bueno, ¿y si yo te ayudo con los tiquetes y los pagamos con tarjeta de crédito y vas y haces tu formación? Y empezó a sonarme. Y yo dije, wow, entonces le digo yo a Lili, Lili, Pablo me dice esto, usted me dice, bueno, yo te ayudo, yo te presto para que tú puedas pagar el programa y luego tú me lo pagas a mí. Y yo ante esa oferta yo dije, bueno, me voy para Chile a estudiar coaching. Sí, sí. Eh, en esa época yo conozco a una chica que era amiga de una amiga mía de del colegio. Era una amiga mía del colegio que estudiaba en la misma universidad con esta chica. Esta chica se llama Mónica, eh, que ella, ahí fue donde empecé yo como en el contacto con esta chica, leía la mano Ujú. y leía las cartas. Fue como mi primera aproximación a estos temas, Ah, ¿sabes? fue hacer- ajá. Sí. Y ella, yo la conocí antes de toda esta historia de Lili, de que ella me dice, vente a estudiar coaching. A Mónica yo creo que ya la conocí como en enero, no, como en enero sería, o como en diciembre del año en que estaba yo cerrando lo del censo. Estaba súper perdida, entonces mi amiga me dice, oye, habla con Mónica para ver qué te dice ella, a ver. Y Mónica, me acuerdo que me dice, tú este año vas a viajar y vas a hacer un estudio por fuera del país, pero esto sin que yo tuviera ni medio plan todavía. Y yo decía, ¿qué? Yo decía, no, estás loca. Porque yo con mis tres niños chiquitos, o sea, yo decía, se enloqueció. De tantas cosas y que vengas a decirme que me voy a ir de aquí. O sea. Yo no. Y ella me decía, y eso te va a cambiar la vida. Vas a conocer a un maestro que va a ser así muy importante para ti y te va a cambiar la vida. Va a venir algo gigantesco para ti. Y yo decía, está loca esta mujer. Pero luego, cuando Lili aparece con esta historia y me dice, te vas para Chile, yo no lo podía creer. Yo decía, wow, esta mujer tiene razón. Ujú. Yo me voy para Chile. Me acuerdo que con toda la resistencia, incluso tanta resistencia que
la chica que me ayudaba a cuidar los niños, se le enferma su mamá y ella se tiene que ir para su pueblo. Y entonces eso fue bien complejo, bien complejo porque yo viajaba como a la semana, entonces yo decía, ¿cómo me voy a ir para Chile con los niños chiquitos? Y ahora esta niña no puede cuidarlos. Y mi esposo me dijo, no te preocupes, conseguimos alguien. Se consiguió una señora que cuidó los niños. Y él también, él era muy buen papá, mamá, o sea, para ser mamá y papás de mellizos yo necesitaba un buen compañero y él ha sido un muy buen compañero, un muy buen padre. Entonces él se queda con los niños y yo viajo a Chile. Yo me acuerdo que yo entré a esa conferencia y, y fue algo muy profundamente transformador, fue un llamado. Ahí fue donde empecé a comprender todas estas historias del pasado, cómo habían marcado mi vida. Cuando tú me preguntas toda esta historia, después de toda esta historia, para decirte, ahí fue mi despertar. Ahí fue donde yo me di cuenta, escuchándome y viendo de dónde yo había aprendido todo lo que había aprendido y cómo cada historia había marcado mi vida y cómo cada uno de esos momentos había sido lo que yo había necesitado vivir, sin duda. O sea, yo no cambiaría nada en mi historia porque todo lo que ha pasado es parte de lo que yo soy. Y va a marcarte algo, ¿no? Importante. Claro, pero no solo eso, ha sido ese camino que ha establecido eh, lo que yo necesitaba vivir como ser humano para ponerme al servicio de otros que como yo han vivido el dolor de ser humanos, porque al ser humanos nacemos con un ego y el ego enmarca todo lo que hemos aprendido como humanidad, no solamente en nuestra propia vida, sino también todos los dolores que hemos vivido a través de siglos que nos separan de nuestra verdadera esencia. Eh, entonces siento que fue perfecto porque yo viví el dolor de ser líder, yo viví el dolor de ser mamá, yo viví el dolores como los duelos, las frustraciones, para encontrarme conmigo misma, abrazar esos dolores, abrazar lo que soy, reconocer todas las sombras, porque eso genera muchas sombras en nosotros, que, que finalmente nos hacen crecer cuando nos atrevemos a mirarlas de frente y decir, ok, esto ha sido parte de mi vida, esto ha sido mi dolor y lo acojo y acogerlo te ayuda a reconocer lo que eres realmente en esencia y a contactar con ese lugar de ti, que realmente es lo que yo llamo la espiritualidad, es ese viaje interior a contactar con el amor incondicional que somos todos, porque todos lo somos, y, y a traer de ti precisamente toda esa vida al servicio de algo más grande. Y bueno, eso ha sido como, ese fue el despertar y eso fue lo que hizo que yo pudiera mirar todas esas historias que ya he venido contando con mayor compasión y muchas otras, porque lo que hay es historia, como Sí, te no, digo, tienes un repertorio muy grande. Sí, sí, en cuestiones en cuanto a lo que mencionabas del ego, eh, cabe mencionar que estamos hablando del ego espiritual, el que nos crea sus limitantes, el que nos crea los patrones, las codependencias, esos miedos. Es, es más fuerte el ego espiritual que el ego material que nosotros podemos tener, porque muchas veces el ego material, el que nos ponemos como careta, porque solamente pues, es una careta ante algunas situaciones, eso se puede llegar a derrumbar porque a fin de cuentas con los atrasos mundanos, digamos, duelos, pérdidas, una cosa es tener un duelo y otra cosa es tener una pérdida. El duelo hacia una falta de aceptación y hoy una pérdida en cuestiones ya más enfocadas en lo material a lo que vamos a crear una codependencia o una necesidad del tenerlo. Entonces, cabe mencionar que el lo espiritual es lo más peligroso que puede tener una persona como para mantenerse en tinieblas, por así decirlo. Y en tinieblas en cuestión en cuanto al pensamiento. ¿Por qué? Porque aquí falta la aceptación. Entonces, lo que muchas personas no llegamos a tener. Eh, Todo el mundo cree que el no aceptar
eh, es igual que el asimilar, pero realmente son dos polos muy opuestos, el no aceptar y el que tú aceptes y el que asimiles están, o sea, de punta a punta. Entonces aquí es donde entra el ego espiritual del que estamos hablando. Eh, ¿Alguna etapa en tu vida que tú te hayas enfrentado con ese ego espiritual? Que digas, o sea, yo en este momento, o sea, ya de lo que me venía perdiendo, pero como quiera que sea eso fue evolución, ¿me entiendes? Porque todo el proceso te ibas encontrando, ibas sobresaliendo, y llegaste a los puntos de vivir esas situaciones y dijiste, bueno, esto no es para mí, y como quiera que sea, venía otra situación, te volvías a colocar como líder, como lo que había sido desde tu infancia, por lo que hemos estado hablando. Hay en algún momento en donde Carolina se pierde y que entra en ese ego espiritual. Sí, sí, totalmente. Eh, Mira, yo luego de formarme como coach, lo hice en Chile. eh, las personas con las que yo me formé en Colombia deciden llevar el programa a Colombia. Entonces, yo estaba tan entusiasmada con lo que había aprendido que yo dije, uy, yo voy a estar ahí. Entonces yo me postulo para trabajar con ellos. Con la fortuna de que, bueno, todo se dio, la sincronicidad de las cosas que tienen que pasar y yo empecé a trabajar con ellos y yo fui, digamos, quien coordinó el montaje del programa en Colombia. Hay una directora de programa, yo era la coordinadora. Yo empecé de nuevo de cero, o sea, así como si tengo que servirle el cafecito al No importa, conferencista, yo estar lo ahí. hago. Sí, por estar. Participar, es lo Sí, importante. mi rol era eh, como la coordinadora, la que coordinaba lo administrativo, la producción de los eventos, las ventas, yo hacía la venta del programa. En eso era, pero buenísimo. Entonces así arrancamos el programa y yo logro vender eh, eh, muy buenas plazas para ese programa y empecé a generar una comunidad y en eso, como te digo, yo jugaba a hacer casita. Yo hice casita para la escuela allá en Colombia. La escuela se llama Newfield Network, es chilena, americana también, hay una escuela aquí en Estados Unidos. Y en Colombia, esta empresa, éramos todos jóvenes, estábamos en los 30 años. eh, la empresa se llamaba Proa y los socios de Proa también como que impulsaron este proyecto y creció exponencialmente. Además, el coaching era muy nuevo, estamos hablando del 2007, era muy nuevo en Colombia, había solamente una escuela y llegamos nosotros con toda la fuerza de esta escuela chilena y generamos una comunidad gigantesca. Yo formé en Colombia, en la región Caribe, alrededor de 1.400 coaches y, y estos coaches, digamos, generaron una comunidad muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces ahí yo, claro, empecé a crecer y a crecer con la escuela. eh, en Colombia se hablaba de Newfield y se hablaba de Caro Guevara. Entonces, para mí era como, uy, logré como un lugar de visibilidad. Soy una coach importante. Y claro, yo fui de las pioneras, entre comillas, en Colombia, por lo menos, muy reconocida como formadora. Hicimos un trabajo precioso, yo fui creciendo también, digamos, con la escuela allá en Colombia y cuando se retira la directora que arrancó, digamos, el proyecto en Colombia, buscaron una nueva directora y termino yo siendo la directora, que yo siento que ahí fue muy mi ego el que actuó, ¿sabes? Era como, uy, qué rico ser directora de esto y, y con un propósito maravilloso y yo creo que quienes me conocieron en ese lugar saben que yo le puse todo el corazón a lo que hice. Siento que igual hubo mucho ego espiritual ahí, eh, en el sentido de que había un propósito gigantesco, transformar personas, las vidas de las personas, pero estaba más al servicio también de, de eso, como de, wow, yo hice esto, ¿sabes? Sí, Hice esto. Y haciéndolo, lo hacía y le ponía corazón y me entregaba realmente y le ponía toda la energía a eso que hacíamos.
Mm, yo creo que a mí me pasó factura el hacerlo, porque el propósito era grande, poderoso y de verdad transformamos muchas vidas. Sin embargo, yo no me incluí en el propósito y pasé por encima de mí. O sea, el costo fue pasar por encima de mí. La gente que me conoce y que me conoció en esa época eh, sabe que generé un impacto muy profundo y muchos me lo agradecen y tú ves en las redes y todavía la gente dice, no, Caro, es que tú eres una maestra, eres no sé qué. Sin embargo, eh, yo siento que el costo de haberme entregado de esa manera y de haber cuidado tanta gente y de haber hecho lo que hice fue mi salud, porque pasé por encima de mí. Esto se detona como en el 2017 empezaron a aparecer las señales así de mi cuerpo. Sí, Eh, el cuerpo es tan sabio, tan sabio. A mí me encanta escuchar mi cuerpo y lo aprendí en distintas metodologías. Yo obviamente también hice varias formaciones después de profundización en diversas cosas de coaching, coaching de propósito, en liderazgo. Hice muchas formaciones. Me encantaba aprender, o sea, después de que hice esa formación, yo decía, aprender es lo máximo. Mis papás no se equivocaron en esto de la educación, pero no era la educación formal, era esta forma de aprender. sí, sí. ¿Sabes? Como esta forma de aprender a conocerse uno mismo, de ir hacia adentro. En eso sí fui leal a aprende. O Sí, sea, sí. Y lo que pasa es que antes, o sea, tú estabas aprendiendo hasta cierto punto que las personas se conocieran, porque tú siempre fuiste útil para todo el mundo, ¿sabes? O total, sea, total. tú era como un enfoque fuera de lo tradicional de nosotros aprender por medio de las personas, sino, o sea, lo hacías invertido. Así es, A las personas aprendían de ti, por así decirlo. exacto, de Y tú alguna ibas manera, desaprendiendo, ¿sabes? total, Porque, como lo mencionaste, te olvidaste de ti, que de lo que nos estás platicando. así es. Eh, hice muchos procesos, me gustaba mucho hacer procesos personales y en algún momento estaba haciendo una formación en coaching ontológico corporal, una especialización y una formación y una certificación. El coaching ontológico corporal lo que buscaba era como el cuerpo es el vehículo que realmente te enseña en muchos sentidos. No nos damos cuenta cómo el cuerpo es tan potente en, en todo lo que nos pasa. O sea, el cuerpo no solamente por tu estado físico, por tu alimentación o por cómo te ves, sino realmente el cuerpo, cuando tú sabes manejarlo energéticamente, empieza a hacer anclaje de tu espíritu realmente y de lo que eres. Yo empiezo a hacer estas formaciones y eh, empiezo a tener miomas en el útero y empiezo a tener unos sangrados muy fuertes. Y ahí empezó un trabajo con mi útero. Yo no quería además hacerme histerectomía porque, porque me parecía como una castración, como, ¿sabes? Como Madre mía. y yo decía, no, yo quiero trabajarlo. Entonces lo trabajé emocionalmente, espiritualmente, tuve terapias por fuera con bendición de útero, o sea, hice mil cosas para trabajar mi útero. Y sin embargo terminó en una histerectomía. Eso fue en el 2022. Estábamos, además entró la pandemia también. Eh, yo en ese momento ya llevaba 16 años trabajando con la escuela, llevaba 11 años como directora del programa y Y además yo me seguía moviendo en mil iniciativas, voluntariado, siempre súper activa, Sí, haciendo estaba mil en cosas. movimiento. Estaba en una iniciativa que creamos con unos amigos que se llamaba Intercept Journey, que nace de un grupo de voluntarios de otra fundación que se llama Pachamama Alliance, que tiene sede aquí en los Estados Unidos, que promueve como un despertar a la relación con la tierra, Mm. ¿sabes? Somos muy desconectados de la vida y yo creo que
algo que me enseñó muchísimo esa iniciativa en particular fue como a reconectar con, con la vida desde esta conciencia de que hay un juicio que tenemos o un supuesto que tenemos de que estamos separados de la tierra, de la luna, del sol, de la vida. Todo esto es vida, tan vida como nosotros. Entramos en un lugar muy arrogante como seres humanos en el que pensamos que nosotros somos como medio dueños de este planeta Ujú. y, y bueno, en esa iniciativa aprendí como a desafiar muchos de estos supuestos y a reconectar con la vida desde un lugar muy, muy profundo. Pues nada, amigos, esto es Si no sabes cómo, hables de aquí en la de Yomu. Mi nombre es Eddie y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.